Si hace unos 6 meses me hubieran dicho que Marco Rubio sería el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, debo admitir que habría dudado, y con razón. Mi duda estaba más que justificada. El regreso del presidente Trump a la Casa Blanca en ese tiempo parecía algo imposible. Lo veía enfrentándose a múltiples juicios y los principales analistas en los medios liberales y progresistas se encargaban de descalificarlo al máximo, asegurando que ni siquiera ganaría las primarias republicanas. La lógica era clara. Solo un verdadero milagro podría llevar al magnate que estaba a un paso de la cárcel de vuelta al puesto de mayor poder en el mundo. Y aún más difícil de imaginar, en el caso de lograrlo, que Trump nombrara como secretario de Estado a Marco Rubio, un antiguo adversario político al que había apodado despectivamente como el pequeño Marco. Sabemos que en la política estadounidense no se escatiman los golpes bajos. Las disputas suelen ser despiadadas y en el caso de Rubio contra Trump o Trump contra Rubio no fue diferente. Se dijeron de todo. Así que la idea de que Trump lo eligiera para ocupar el tercer puesto más importante en el gobierno estadounidense era prácticamente inconcebible. Pero como la política es un juego de sorpresas, aquí estamos. Días después de los rumores se confirmó el nombramiento de Rubio y para serle sincero, pues no puedo ocultar mi alegría por esa histórica nominación. El primer cubano americano en ocupar ese puesto en toda la historia. Hijo de exiliados cubanos, defensor incansable de la causa de Cuba, Venezuela y de Nicaragua, y alguien que entiende en carne propia lo que significa luchar contra dictaduras crueles y criminales. Mientras nosotros celebramos esta histórica designación, estoy seguro de que en los palacios dictatoriales del continente hay una mezcla de sorpresa y preocupación, mucha preocupación. Porque seamos honestos, ¿quién habría imaginado a un latino con principios democráticos antidictatoriales al frente del poderoso Departamento de Estado? Ahora bien, el nombramiento de Marco Rubio plantea una pregunta crucial. ¿Será suficiente para generar los cambios que muchos anhelamos? La política exterior de Trump ha estado marcada por señales contradictorias, por lo menos en su campaña electoral. Por un lado, el movimiento MAGA, la nueva corriente política que impera dentro del Partido Republicano, tiene una postura aislacionista, con fronteras cerradas y políticas antiinmigrantes que preocupan a muchos. Pero, por otro lado, está el compromiso declarado de Rubio con los valores republicanos, libertad, la democracia y su oposición frontal a las dictaduras de izquierda en nuestra región. Las expectativas son altísimas. Para entenderlo, sí basta simplemente con usar un poco el sentido común. Los principales problemas que amenazan la seguridad de Estados Unidos tienen raíces muy cercanas. Miremos, el narcotráfico, que se produce y se mueve desde América Latina. La migración masiva y descontrolada que tiene como origen esencialmente a 3 países claves del continente, específicamente por sus regímenes dictatoriales. Y el terrorismo y la creciente influencia de un bloque hostil encabezado por Rusia, China, Irán y Corea del Norte, con aliados en nuestra región. La solución pasa, según los norteamericanos, por una sola vía:
poner orden en primer lugar en el vecindario. Negociar con regímenes autoritarios no le ha funcionado a los Estados Unidos. Lo único que puede cortar de raíz estos problemas es apoyar y propiciar un retorno a la democracia en la región. Si esto se logra, tres de las principales amenazas para los Estados Unidos se reducirían considerablemente. Con aliados democráticos en América Latina, perfectamente se puede combatir más efectivamente contra el narcotráfico y el crimen organizado, mientras que millones de migrantes podrían regresar a sus países de origen sin necesidad de ser ni perseguidos, capturados y deportados. En ese contexto, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado cobra todo el sentido. Un defensor de la libertad, de la democracia, un hijo del exilio y ahora una figura clave para enfrentar las amenazas del hemisferio en contra de los Estados Unidos. Él afirma que hay que hacer paz a través de la fuerza. Al nombrarlo, el presidente Trump destacó a Rubio como, y cito, un incansable defensor de nuestra nación, un aliado leal de nuestros amigos y un valiente luchador que jamás se rinde ante nuestros adversarios. Fin de la cita. ¿Y quiénes son esos adversarios? Más allá de China e Irán, Rubio ha centrado su trayectoria en enfrentar a las dictaduras del continente, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Como descendiente de inmigrantes cubanos, su dedicación a la libertad de Cuba es parte esencial de su identidad. Ahora, desde su puesto como secretario de Estado, tiene en sus manos la oportunidad de marcar un capítulo histórico. Tendrá una plataforma única para ejercer mayor influencia y continuar luchando por lo que ha sido una de sus principales causas, la libertad de Cuba. Como congresista, Rubio se destacó como uno de los críticos más férreos del régimen cubano. Cuando el presidente Barack Obama anunció en 2014 el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, Rubio prometió hacer todo lo que estuviera en sus manos desde el Congreso para bloquear ese acercamiento. En ese momento expresó con firmeza: la decisión del presidente de recompensar al régimen castrista y comenzar un camino hacia la normalización de las relaciones con Cuba es inexplicable, afirmaba. Y seguía: Cuba, al igual que Siria, Sudán e Irán, sigue siendo un estado patrocinador del terrorismo. Apaciguar a los castristas solo logrará que otros tiranos, desde Caracas hasta Teherán, vean que pueden aprovecharse de la ingenuidad del presidente Obama. Estados Unidos, decía, será menos seguro como resultado de este cambio de política. Rubio no solo criticó estas políticas, sino que calificó como terrible la decisión de Obama de eliminar a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Además, condenó su histórica visita a La Habana, donde se reunió con Raúl Castro. Cuando Joe Biden asumió la presidencia, Rubio fue igual de contundente, advirtiéndole al presidente Biden que no repitiera lo que él llamó las concesiones de Obama. En un artículo publicado en el Miami Herald, Rubio subrayó lo siguiente: si Biden volviera a comprometerse con las mismas políticas de la era Obama, sabemos que quienes sufrirán serán los valientes cubanos que luchan por una Cuba libre y democrática, disidentes, presos políticos, artistas y activistas. En lugar de darles la espalda, es fundamental, decía, que los líderes estadounidenses apoyen a esos héroes que enfrentan a un régimen comunista brutal. Al repasar estas declaraciones y escritos de Marco Rubio sobre Cuba,
Queda claro que su papel como jefe de la diplomacia estadounidense podría marcar un cambio significativo en la presión contra el régimen castrista, así como contra otros regímenes autoritarios que ha denunciado reiteradamente, como los de Venezuela y Nicaragua. Ahora, desde esta posición clave, Rubio tiene una oportunidad histórica para transformar sus palabras en acciones y liderar una estrategia que defienda la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. El reto de verdad que es monumental, pero también es la oportunidad que tiene en sus manos. ¿Será este el inicio de un cambio real en la política exterior de Estados Unidos hacia nuestra región? Todos estamos a la expectativa. Para Rubio, el enemigo está identificado y la estrategia definida. Si la dictadura venezolana cae, cae Cuba porque perdería una de sus principales fuentes de financiamiento, y el siguiente eslabón más débil será la dictadura sandinista en Nicaragua. Este régimen ha sido objeto de muchas críticas y denuncias internacionales, pero hasta ahora desde Washington no se le ha asestado un golpe significativo a pesar de las constantes provocaciones y ofensas del dictador Ortega contra el pueblo y contra el gobierno de los Estados Unidos. Máxima presión será la consigna que sustituya la política de convivencia, de acuerdos tibios y de negociaciones incumplidas por parte de los dictadores. Con la aplastante victoria electoral en Venezuela, liderada por María Corina Machado, y la elección de don Edmundo González Urrutia como presidente, garantizar el respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano se convierte en una prioridad innegociable para los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Nicaragua? Mientras grupos de activistas siguen luchando desde el exilio y la oposición interna se mantiene clandestina, la administración Trump tiene la oportunidad de impulsar una política decisiva para una transición democrática sostenible. Nicaragua atraviesa una crisis humanitaria grave, con violaciones sistemáticas de derechos humanos y una migración forzada, masiva, que desangra al país. Una transición democrática no solo es una solución política, es una necesidad humanitaria. Esta permitiría atender las causas profundas de la emigración, promoviendo el retorno de los migrantes a un país con estabilidad y con oportunidades. El régimen Ortega Murillo, ilegítimo tras el fraude electoral del 2021, es además responsable de fomentar la migración ilegal, facilitando vuelos desde Asia, África, Cuba y Haití, y contribuyendo al crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, hacia los Estados Unidos. También ha consolidado fuertes alianzas con Irán, China y Rusia al permitir bases de espionaje rusas en el territorio y ser un punto de apoyo para grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Públicamente se ha declarado enemigo a muerte del Estado y del pueblo de Israel. El impacto de la dictadura Ortega Murillo no solo se limita a Nicaragua, su influencia desestabiliza toda Centroamérica, con un modelo autoritario inspirado en el régimen cubano, pero incluso más extremo. La pareja en el poder busca perpetuarse a través de una sucesión dinástica. Esta ambición despierta rechazo, no solo en la comunidad internacional, sino incluso entre algunos de sus aliados más cercanos. Los sandinistas se preparan ante lo que les puede venir, según sus propios analistas. Esperan que se implementen nuevamente la NICAP y la ley Renacer. En estos días, a propósito, la dictadura sandinista ordenó que solo se compre tecnología de China en todo el estado,
sin lugar a dudas, están preocupados y se preparan para un bloqueo norteamericano, pero también denotan su intención de nunca entregar el poder por las buenas. Saben que es más que seguro que se aplicarán sanciones comerciales más contundentes. Temen que se active la cláusula de seguridad nacional del CAFTA para revocar beneficios comerciales de los cuales han gozado y le permiten exportar más de 3.000 millones de dólares cada año. Además, creen que se investigará a sectores claves como la exportación de oro y esperan sanciones a los fondos de pensiones del Ministerio de Defensa. De entrada, Trump ya anunció un arancel del 10% para las importaciones de todos los países, incluida, por supuesto, Nicaragua. Si los temores de la dictadura se concretan, esas medidas buscarán debilitar las bases económicas y reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, presionando para que el dictador pare de una vez por todas la represión e inicie una etapa de transición democrática. Lo único sorpresivo de estas altas expectativas, con una nueva administración del presidente Trump y el accionar de Marco Rubio como secretario de Estado, sería que no sucediera absolutamente nada de lo que se espera y que las cosas sigan como hasta hoy, garantizando con esto que los problemas para Estados Unidos se mantengan como hasta ahora están. O sea, aplicar la política de no hacer política. Lo bueno es que falta muy poco para ver cómo se desenvuelve en la concreta estos y otros acontecimientos. Gracias por su valioso tiempo que dedica a escuchar mis comentarios, que por supuesto son al margen de otros argumentos incluso más valiosos y atinados. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a Nicaragua.